Bienvenidos a la clase número 14 de este curso de Consejería Pastoral. Estamos casi por terminar la primera mitad de este curso. Yo les anuncié en la introducción que el curso lo íbamos a dividir en dos partes. La primera parte nos íbamos a concentrar en el estudio de aquellos enfoques individuales del comportamiento humano. Hay que recordar que la ciencia del estudio del comportamiento humano está dividida en dos partes. Una parte tiene un enfoque individual, se trata de entender al individuo en una forma personal, y la otra parte tiene que ver con el aspecto familia, el sistema. Eso lo vamos a iniciar en las próximas clases. En esta clase nos vamos a concentrar en el estudio de lo que es el comportamiento, también conocido como conductismo. Dentro de las principales teorías que existen o que tratan de explicar el comportamiento humano, quizás la que vamos a estudiar hoy es una de las más importantes, las más sobresalientes, las que han sido de más influencia, las más reconocidas a nivel mundial. Uno de los que iniciaron estos descubrimientos fue el señor Iván Pavlov. De él vamos a hablar en unos minutos. Él nació en septiembre 14 de 1859, ya hace casi un siglo y medio, y murió en febrero 27 de 1936. También tenemos personajes más modernos como Skinner y Alberto Bandura. De ellos vamos a estudiar un poquito algunos de sus conceptos en esta parte de esta clase. Pero déjeme iniciar con una narrativa de cómo fue que se inició el estudio del comportamiento humano bajo esta teoría. Este señor, Iván Pavlov, se dio cuenta que cuando él iba a darle de comer a unos animalitos, unos perros que él tenía, antes de que la comida llegara a donde estaban los perros empezaban a salivar, o sea, empezaban a dar señales de que estaban esperando el alimento. Entonces, él se dio cuenta que la comida, antes de que la probara, producía un efecto en el animal. Entonces, él asoció más tarde una campanita para anunciarles a los perros que la comida iba a llegar. Entonces él tocaba la campanita y luego ya llegaba con la comida. Entonces los perros empezaron a asociar ya no el olor de la comida ni la vista de la comida, sino la campanita. Cuando sonaba la campanita, los perros empezaban a salivar. Entonces, a este primer concepto se le llama, o más tarde se le llamó, condicionamiento clásico. Este es lo que se llama condicionamiento clásico. O sea, y tiene 4 partes este condicionamiento. La primera parte es el estímulo incondicionado. O sea, la comida. La comida es un estímulo. Cuando nosotros, los seres humanos, vemos una comida, olemos una comida, hay algo en nuestro organismo que se estimula. Hay ciertos cambios internos en nuestro organismo que se estimulan por el olor de la comida. Lo mismo sucede con ciertos lugares
películas que están asociadas con algún riesgo, con algún peligro. Algo en nosotros se estimula, aún antes de tener la experiencia, el contacto con aquello que nos puede afectar o que nos puede traer una experiencia gratificadora. Entonces, a esto se le llama estímulo incondicionado, porque es natural. Sucede en forma natural. Si yo empiezo a oler comida en mi casa, inmediatamente, sobre todo si no he comido, hay algo interno en mi estómago, los gases empiezan a trabajar y a prepararse para recibir el alimento. Es natural, eso es un estímulo natural e incondicionado. La respuesta a un estímulo incondicionado es una respuesta incondicionada. O sea que es una respuesta natural, no ha sido precondicionada. No se ha hecho a través de una preparación, es que ya estamos hechos para responder. Cuando el perro huele la comida, y yo lo observo, nosotros tenemos perros en la casa, tenemos gatos, y mi esposa los tiene condicionados. Entonces, pero ellos al ver la comida, ellos se arriman, quieren comer, porque esa es una respuesta natural. Tenemos internamente la capacidad de ser atraídos por aquello que necesitamos y que va a llenar una necesidad básica. Entonces, tanto la comida como la salivación original del perro o la reacción natural nuestra de querer comer algo son naturales. Esas no necesitan una respuesta condicionada. Sin embargo, se pueden condicionar. Se pueden condicionar. Por ejemplo, cuando este señor asoció el sonido de una campanita, entonces el perro empezó a asociar la campanita con la comida. De tal manera que después de un tiempo de estarles dando de comer, pero antes de sonar la campanita, el perro empezó a asociar la campanita o el sonido con el alimento. De tal manera que cuando el perro salivaba, no cuando miraba la comida o cuando la olía, sino cuando oía la campanita. Bueno, el sonido se llama un estímulo condicionado. O sea, porque ahora la campanita, que es un simple sonido, producía en el animal una reacción. Ahora, la reacción que la campana produce se llama respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque se sucedió un proceso donde se asoció la campanita con la comida y le quedó al perro la imagen de que cada vez que lo oía la campanita había comida. Entonces, de tal manera que en el futuro, aunque no haya comida, y esto es lo interesante, es cuando ya el perro quedó condicionado, aunque no haya comida, con el simple sonido de sonar la campanita, el perro queda condicionado y responde como si hubiera comida. O sea, se altera igual, siente el mismo apetito, aunque no va a haber comida. Entonces, la campana, el sonido de la campana es el estímulo condicionado y la salivación es la respuesta. Ahora, déjenme les doy un ejemplo de la vida real. No sé cuántos han estado presos. Cuando alguien está preso, sobre todo los primeros días, que son los días del interrogatorio, hay un sonido clásico en las noches o a la hora que lo sacan a interrogar, al menos en países latinos así es, lo sacan a medianoche para interrogarlos y allá los interrogatorios no son verbales, son a través de torturas. Entonces cuando la persona oye el sonido de las puertas
a medianoche, asocia que lo van a sacar para investigarlo, para torturarlo. Entonces, de ahí en adelante él queda condicionado, de tal manera que se cumplen las 72 horas en que lo pueden investigar y después, cuando oye el sonido de las cadenas, de las puertas abriéndose, siente el mismo miedo. Ya no hay tortura, ya no lo van a sacar para investigar, pero el sonido le produce el mismo miedo. ¿Por qué? Porque la persona ya quedó condicionada. Ya hubo una marca de tal manera que él asocia el sonido de la puerta, lo asocia con una tortura. ¿Okay? Bueno, esto tiene usos en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, pero déjenme darles otro ejemplo de investigaciones que se han hecho, sobre todo con animalitos. Tú tienes en una jaula un ratón y luego le pones la comida. Sin embargo, cuando el animalito quiere comer, le pones una descarga eléctrica. Entonces él quiere comer, pero recibe una descarga. Entonces él empieza a asociar comida con una descarga eléctrica. Queda condicionado, de tal manera que después ya no se arrima porque hay una descarga. Entonces, aunque esto ya se conoce más bien como el condicionamiento operante, del cual vamos a hablar en el futuro. Pero este tipo de condicionamiento se usa, por ejemplo, en la propaganda. Generalmente en la propaganda te muestran un carro y te lo muestra una muchacha muy bonita y a veces casi desnuda. O sea que están asociando el carro con una experiencia agradable a la vista, están asociando a una joven. La cerveza, hasta la comida de perros, tantas cosas que se promueven a través de la televisión, pero se está asociando una persona casi del sexo femenino generalmente, como es una experiencia agradable. Entonces, asocian esto para que la persona compre el artículo de alguna manera, de forma inconsciente, esperando tener la gratificación que él ve a través de los anuncios en la televisión o en estos anuncios en letreros en la calle. Entonces, esto ha sido muy explotado porque de alguna manera asociamos las experiencias con nuestras propias necesidades, de tal manera que llega un punto donde nosotros pensamos que es lo mismo, como si el sonido fuera la comida. El sonido no es la comida, pero el sonido nos estimula. ¿Okay? Entonces, cuando ya quedamos condicionados, vamos a reaccionar no cuando estamos buscando una gratificación real, sino a un estímulo que fue condicionado. El otro condicionamiento, que es el más popular, el más conocido, es el condicionamiento operante. Esto sucede, pero sucede al revés. En el condicionamiento clásico, el estímulo viene antes de recibir la gratificación, en este caso la comida. En el condicionamiento operante, tú recibes el estímulo después. O sea, es como cuando vas a trabajar. Tú trabajas porque al final del trabajo hay una gratificación, hay un pago. O sea, tú trabajas porque te pagan. O sea, hay una gratificación. Si no nos pagaran, pues no creo que nadie quisiéramos trabajar. Entonces estamos de alguna manera condicionados.
condicionados a hacer cosas por una recompensa. ¿Okay? Entonces, y cuando hacemos algo y recibimos una recompensa, eso aumenta las posibilidades de seguir repitiendo ese comportamiento. A eso se llama condicionamiento operante, porque es un condicionamiento que tiene un proceso donde la gratificación viene como una recompensa. Ahora, déjenme explicar un poquito más. Esto es un comportamiento aprendido, se aprende. O sea, el condicionamiento operante es algo que se aprende. Y la forma de ilustrarlo es también vamos a pensar en un gato. Tú encierras el gato en una jaula, pero le pones algún mecanismo para que él pueda abrirla. No le ayudas, no le dices, pero lo dejas ahí, alguna palanquita que cuando él mueve la palanquita, la puerta se abre y afuera lo está esperando la comida. Entonces, cuando el animalito, ya sea por accidente o por andar buscando cómo salir, presiona aquel botón y la puerta se abre y afuera hay comida, entonces él asocia a mover aquella palanca con que la puerta se abre y luego come. Si después de que lo haga una vez lo encierras y vuelve a hacer el mismo proceso, tal vez la primera vez le cueste trabajo, ya la segunda y tercera vez ya no le va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque ya sabe que a la hora que tiene hambre presiona el botón o mueve una palanca y afuera lo está esperando la comida. En un principio el animalito no sabía eso, sin embargo fue condicionado. ¿Okay? Yo trabajé en el ejército con caballos y nosotros acostumbrábamos premiar a los caballos con azúcar. En ese tiempo yo no entendía el por qué, pero cuando el caballo hacía un ejercicio que nosotros queríamos, porque allá los ejercicios eran saltar obstáculos, saltar pistas, entonces cuando terminábamos un ejercicio le dábamos cuadros de azúcar al caballo. Es una forma de condicionarlo. ¿Para qué? Para que la próxima vez que vaya a hacer el ejercicio lo haga bien, porque ya sabe que al final del ejercicio va a recibir unos cuadros de azúcar. Eso es un condicionamiento operante. Bueno, los seres humanos en muchas áreas de la vida funcionamos así. Nosotros esperamos hacemos cosas ya hasta en forma inconsciente porque va a haber una gratificación, va a haber un premio. Entonces, pero esto nos ayuda a entender el comportamiento humano, porque muchas veces los comportamientos no son saludables, pero siguen repitiéndose porque de alguna manera reciben una recompensa, un pago. Entonces, es importante nosotros descubrir cuál es el pago, la recompensa que está recibiendo la persona por aquel comportamiento. Entonces, cuando se remueve la recompensa, ya el comportamiento no tiene sentido. Yo no voy a ir a trabajar eternamente a una compañía que no me paga, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo un comportamiento, si por ejemplo, cada que yo grito, la gente me hace caso, entonces yo voy a seguir gritando. ¿Por qué? Porque la recompensa a mis gritos es que la gente responde. Cuando la gente me empieza a ignorar y yo no importa qué tan fuerte grite, entonces, y no me hagan caso, esto le sucede a algunos patrones que empiezan a usar este sistema de gritar a los trabajadores y llega un momento en que el trabajador ya se desensibiliza, ya no hace caso a los gritos y entonces no importa qué tan fuerte grite el patrón, el trabajador ya no responde
entonces ahí ya se acaba el efecto del grito. Y se acaba el propósito, se termina el propósito, ya no tiene propósito. ¿Por qué? Porque ya no produce los efectos que busca. Entonces ese comportamiento tiende a extinguirse. Por ejemplo, el niño, cuando va a la tienda y cuando él quiere que le compren algo, se tira en el piso, hace su enojo, y la mamá o el papá, para que no los avergüence, le compran lo que el niño quiere, entonces lo están condicionando. Y lo están condicionando para que cada vez que el niño quiera algo, él sabe cómo lograrlo. Él se tira al piso. Se tira al piso y entonces recibe la recompensa, recibe el premio. ¿Okay? Entonces, eso es una forma de condicionamiento. La forma de erradicar ese comportamiento es que no reciba una recompensa, o por el contrario, que en lugar de una recompensa reciba un castigo. Entonces, la próxima vez que se quiera tirar al piso, ya sabe que no va a haber recompensa. Lo van a sacar, lo van a llevar al carro y le van a sacudir el polvo, o al menos no le van a comprar nada y se acaba el viaje a la tienda. Entonces, de esa manera, el niño, el comportamiento del niño empieza a perder sentido, ya no tiene sentido. Por eso, uno tiene que ignorar muchos de los comportamientos del niño, porque si el niño lo que está buscando con su comportamiento es llamar la atención, entonces cada vez que el niño quiera, tiene nuestra atención. Y es más, aunque nosotros respondamos en forma negativa con él, aunque le gritemos o hagamos algún enojo, el niño sigue teniendo poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cada que él quiere, nos hace enojar. Está condicionado a manipularnos a nosotros los adultos. De tal manera que él no le gusta algo, de alguna manera lo manifiesta y nosotros reaccionamos. Pero cuando no hay una reacción de parte de nosotros, el comportamiento se ignora, entonces ese comportamiento no tiene sentido porque no logró llamarnos la atención, no logró arrastrarnos y ponerle la atención que él esperaba. Entonces esos comportamientos tienden a desaparecer. Esto es lo que se conoce como condicionamiento operante, que trabaja a través de una recompensa. Como resultado de estas dos cosas, del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, han surgido otras teorías relacionadas al comportamiento humano que, por ejemplo, se llama la teoría, una de ellas la teoría de aprendizaje. Esta tiene tres factores. Primero, el medio ambiente y su influencia en el individuo. O sea que el aprendizaje está directamente conectado con el medio ambiente. Los condicionamientos clásico y operante están condicionados a elementos externos, no a mecanismos internos. Tienen reacciones internas, pero están directamente conectados, ya sea con un sonido o ya sea con una recompensa. Entonces, uno de los factores para aprender algo tiene que ver con el medio ambiente, ya sea que lo observemos del medio ambiente o ya sea que sea algo que nos enseñan, pero nosotros aprendemos de afuera. No es algo que internamente nos sucede, no es un fenómeno interno, que el conocimiento o lo que vamos aprendiendo de la vida nos sucede a nivel interno. Nosotros lo vamos aprendiendo a través de interacción con otras personas. Entonces, el medio ambiente tiene una influencia sobre nosotros.
Pero también hay otro factor que es los factores personales. Esto quiere decir la memoria, mis creencias, mis preferencias, mis predicciones y mis percepciones. El medio ambiente tiene que pasar por ciertos filtros o tiene que combinarse con aspectos personales. Por ejemplo, si yo estoy en una clase y me están dando mucha información y yo no tengo muy buena memoria, entonces el aprendizaje se va a reducir. O si lo que estoy oyendo va en contra de mis creencias, entonces va a haber un choque, va a haber un conflicto. O si va en contra de algunas preferencias, o si va a favor de algunas preferencias que yo tengo, entonces el aprendizaje sucede más fácilmente. O si el aprendizaje, o sea, lo que estoy oyendo va de acuerdo a lo que yo esperaba, mis predicciones, entonces eso facilita también el aprendizaje. Y también tiene que ver la forma en que yo percibo lo que estoy oyendo. Pero no solamente material en una clase, experiencias, lo que yo viví en casa, todo eso pasa por estos filtros o tiene que combinarse con estos factores personales, mi memoria, mis creencias, lo que yo prefiero, las predicciones y las percepciones. Como resultado de la mezcla del ambiente y lo que yo soy internamente se mezcla con lo que hay en el medio ambiente y luego desarrollan patrones de comportamiento. Y después esos patrones se van endureciendo de tal manera que voy asimilando yo lo aprendido y lo voy haciendo parte de mi vida. Por ejemplo, la violencia. Hay personas que crecen en un ambiente de mucha violencia. Es posible que el individuo traiga cierta tendencia genética a la violencia, porque hay evidencias que de alguna manera sí hay un componente genético. Pero si a eso le añadimos que en la casa donde esa persona crece hay violencia, entonces ya tenemos dos factores, el factor interno y el factor del ambiente. Entonces lo que va a suceder es que voy a desarrollar desde muy pequeño ciertos comportamientos violentos. Entonces ese es el tercer factor que me va a predisponer o condicionar para que yo sea una persona violenta. Porque el medio ambiente había violencia, internamente yo tenía una predisposición a la violencia y desde muy temprano empecé a usar violencia. ¿Qué va a pasar conmigo en el futuro? Voy a terminar siendo violento. ¿Okay? Otro factor es que el individuo aprende observando. Todos aprendemos a través de la observación. Copiamos algunas cosas que vemos. A veces pueden ser hasta vicios, adicciones, malas palabras. Bueno, el lenguaje lo aprendemos a través de escucharlo, ¿verdad? Pero también un sinnúmero de cosas nosotros aprendemos a través de la observación. Lo que vemos, si funciona y tiene resultados, nosotros lo queremos copiar y tratamos de copiarlo. Entonces, estos son los factores del aprendizaje. El ambiente, que tiene influencia sobre nosotros, lo que yo soy internamente como individuo y los patrones que yo desarrollo como resultado de esa mezcla.
el refuerzo positivo es un factor que tiene que ver con el comportamiento y con la personalidad. Un refuerzo positivo condiciona un comportamiento. O sea, el refuerzo positivo es la consecuencia a un comportamiento. Si imagínate en el salón de clase, en un salón de niños. Si cada vez que un niño levanta la mano, la maestra le pone atención, y a los que están hable y hable, sin levantar la mano, la maestra los calla. Solamente le pone atención al que levanta la mano. Si eso lo hace de una manera disciplinada por un tiempo, ¿qué va a pasar en el salón? Que para querer hablar van a tener que levantar la mano, ¿verdad? Ahora, si lo hace de una forma errática o no lo hace de una forma continua, ¿verdad?, tal vez haya confusión. Pero si cada vez que alguien quiere hablar levanta la mano, y llega un niño nuevo y ve por observación, aunque nadie le diga, aquí para poder hablar hay que levantar la mano. Si él ve que es levantando la mano, como la maestra le da la atención, ¿qué va a hacer el niño nuevo? Va a levantar la mano. Y si levanta la mano y la maestra le pone atención, responde: a ver, Juanito, levantaste la mano, sé que quieres decir algo, dime, ¿qué quieres decir? A ver, vamos a ponerle atención a Juanito. Ella está reforzando en forma positiva un comportamiento, y el comportamiento es levantar la mano. Okay. Ahora, esto es un refuerzo positivo. Estas son acciones positivas intencionadas, o sea, esto no es natural. Si la maestra no desarrolla una disciplina intencionada para crear este fenómeno, no va a suceder. ¿Ustedes creen que los niños van a aprender a levantar la mano sin que la maestra tome una parte activa en enseñar? Pero los niños van a aprender a través de observar, pero a través de refuerzos positivos. Ahora, si un niño levanta la mano y tiene la mano por un rato y la maestra no le hace caso, entonces, la próxima vez que quiera hablar, ¿levantará la mano? ¿O simplemente hace lo que todos hacen, empezar a hablar? Por eso, condicionar una persona es un proceso ordenado y disciplinado, y se tienen que usar refuerzos positivos. Esta es una de las técnicas más usadas en el mundo. Los patrones la usan, los maestros, los padres usamos esta técnica. Es la más usada, la más común. No sabemos de dónde vino, no sabemos quién la inventó, pero ahora, este señor la puso dentro de un contexto de la ciencia del comportamiento humano, pero esto es más antiguo que eso. Esto viene de Dios, porque Dios fue el que dijo: la paga del pecado es muerte. Pecas, muere. Lo mismo, eso nació en el jardín del Edén. Cuando Dios les dice a Adán y a Eva: el día que coman esta fruta ciertamente morirás. Entonces ahí hay una conexión entre, aunque ese no es un refuerzo positivo, pero es lo mismo, pero en forma negativa. El refuerzo es un refuerzo negativo. Haces un mal comportamiento, recibes una consecuencia negativa. ¿Okay? Pero estamos viendo aquí el refuerzo positivo, porque también nuestro Dios nos ha
dado promesas, ¿verdad? De tal manera que hay una conexión entre actuar bien y recibir una buena consecuencia de parte de Dios. Ahora, el otro concepto que también ayuda en la formación del comportamiento y de la personalidad es la extinción. La extinción es comportamientos que se terminan por falta de un refuerzo positivo. Por ejemplo, el niño levantando la mano. Maestra, quiero hablar, y no hay un refuerzo positivo, entonces el comportamiento de levantar la mano, ¿qué hace? Se extingue. Ya después el niño no va a levantar la mano. Cuando no hay una respuesta, el comportamiento tiende a extinguirse. Esto es la respuesta a esos comportamientos inapropiados de parte de los niños, que son para ganar la atención. Si cada vez que el niño tiene un comportamiento inapropiado logra que el padre le dé atención, entonces ese comportamiento no se va a extinguir. Pero si el padre ignora intencionalmente esos comportamientos, entonces un día van a dejar de existir porque no tienen sentido, porque no producen ningún efecto en el papá o en la mamá. Pero mientras el niño reciba esa gratificación de la respuesta, aunque sea negativa, pero produce efecto. Tal vez no produzca el efecto de una respuesta positiva, pero una respuesta negativa produce un efecto en el niño. Pero cuando no hay respuesta, entonces el comportamiento tiende a extinguirse. El comportamiento lo dejamos de practicar. ¿Okay? Mira, nosotros nos tienen condicionados en esta sociedad. Porque si yo corro arriba de 60 millas en un lugar donde el límite es a 60 millas, yo no sé cuántos hemos tenido la experiencia de que de repente vimos una lucecita, un carro con lucecitas rojas y azules. Entonces, ya sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? A veces tenemos la esperanza de que agarren al que va al lado, pero no, a veces es a nosotros. Pero cuando uno va por la carretera, en México usan esto, no sé si otros países lo usan, pero en México a lo lejos se mira la silueta de una patrulla del Federal de Caminos. Entonces uno automáticamente baja la velocidad y te va acercando y la figura se va a ver más clara. Cuando llegas te das cuenta que no era un carro, era una madera con la figura de un carro de policía, pero es una madera plana con el dibujo. Pero uno está condicionado a bajar la velocidad. Cuando ves la silueta, automáticamente bajas la velocidad y les funciona. Bueno, nosotros vamos aquí en la carretera y vemos el policía, o sea, vemos una patrulla estacionada al lado de la carretera. Instintivamente, ¿qué hacemos? Si vamos recio, bajamos la velocidad, o si vamos bien, al menos le damos una revisada al espirómetro para ver a qué velocidad vamos. O sea, hay un condicionamiento. Hay un condicionamiento. Ahora, si la policía dejara de dar infracciones, si ya no nos dieran infracciones, lo cual sería una maravilla, ¿verdad? Al menos en el aspecto financiero. Pero ¿qué va a pasar con el comportamiento? ¿Vamos a seguir respetando el límite? ¿O vamos a tender a manejar sin control? Lo más seguro es que vamos a manejar sin control. Entonces, el hecho de que
nos están vigilando, nos tiene condicionado. Si nosotros reaccionamos ante la figura o el anuncio de un policía, pero si eso dejara de existir, entonces nosotros no reaccionaríamos bajando la velocidad. Nosotros reaccionamos a bajar la velocidad cuando vemos una figura, porque estamos condicionados. Pero si ya eso no existiera, manejaríamos recio. La generalización consiste en comportamientos reforzados, se extienden a otras circunstancias. Si aprendo a manejar un iracundo, puedo manejar otros iracundos. Si en mi casa hay una persona que es bien enojona y yo ya sé cómo manejarla, bueno, me voy a un trabajo y me aparece un igual, entonces ya voy a tener yo un parámetro, una forma de cómo tratarlo. Entonces eso se llama generalizar. Si yo sé manejar aquí en Estados Unidos, voy a poder manejar un carro en otro país, aunque tenga el volante en el otro lado, no me va a costar mucho aprender porque ya tengo lo básico. Discriminación consiste en que nosotros escogemos diferentes comportamientos según las circunstancias. La luz roja es para parar, la verde para seguir. Estamos condicionados. Yo voy en la carretera, veo el semáforo, ¿qué hago? Me paro. Y se pone verde, le doy. Yo soy diferente ante un abusador que ante una persona amorosa. Eso se llama discriminación. Yo me puedo portar diferente, todos lo hacemos. Cuando estamos ante una persona indisciplinada, una persona enojona, tenemos una actitud. Pero cuando estamos con una persona tranquila, pacífica, tenemos otra actitud. Esto se llama discriminación. Formar es producir cambios deseados por medio de técnicas aprendidas. Este es el trabajo de los padres, formar a los hijos. A través de estas técnicas, si tienen en alguna parte tienen un uso bueno, es en la educación de los hijos. Un niño se motiva para que aprenda a caminar, pero una vez que aprende, no es necesario seguirlo formando. O sea, la formación tiene una conclusión. Tú enseñas al niño a hacer algo hasta que ya lo domina y ahí ya dejas de estarlo formando. Tal vez le vas a formar otras áreas, pero ya lo que ya se logró, ya no hay necesidad de seguirlo formando. El aprendizaje por observación. Nosotros aprendemos observando a otros. Esto sucede a través de 4 niveles. Atención. Ponemos atención, o sea, es el contacto con la experiencia, con la persona. Luego viene la etapa de retención. Es retener la información que yo recibí. Y luego viene la reproducción, o sea, empezarlo a hacer, a practicar aquello que aprendí y tener la motivación para hacer ese comportamiento. Entonces nuestros comportamientos son aprendidos y los repetimos porque tienen una función, logran algo. En el momento que nuestros comportamientos ya no tengan una función, entonces van a perder su utilidad. Entonces necesitamos nosotros desarrollar o entender esto, tanto para nosotros como para trabajar con otros en las iglesias. Tenemos que aprender a tener ciertas disciplinas para condicionar la membresía. Por ejemplo, hay iglesias donde la asistencia no es importante
y llega un hermano que tenía 3 semanas de no ir. A ver, hermano, pásele, venga, diríjanos aquí una oración, un canto. Tiene 3 semanas. Está condicionado a que no importa vaya o no vaya, como quiera, cuando vaya lo van a tratar bien. Sin embargo, hay otras congregaciones que tienen una disciplina de que si tú faltas, no te dan participación en nada. Entonces, la persona, al faltar, algo interno, hay un mecanismo que sabe que si falta, va a perder un privilegio. Entonces, tiene más cuidado. La pregunta es, ¿en qué congregación hay más potencial de hacer mejor las cosas? ¿Dónde es donde ha habido un condicionamiento? Bueno, donde hay una disciplina, donde hay un orden, donde si faltas, pierdes un privilegio. Eso acondicionas al miembro y la asistencia va a ser mejor en lugares donde se ha condicionado. ¿Por qué? Porque no llegas, faltas, pierdes un privilegio. Eso te condiciona a no faltar. Pues, va a haber aquellos que como quieran no van, pero ya saben, ¿verdad?, que no van a poder participar porque pierden el privilegio por no bueno, es una aplicación a la iglesia. Creo que es todo. Algo más. La eficacia personal es la percepción de la habilidad para lograr ciertas cosas. La eficacia personal puede ser alta o baja. O sea, conforme vamos nosotros haciendo las cosas, vamos desarrollando ese sentido de eficacia. Y eso es como la parte motivante. Si yo me siento eficaz, me da más motivación para hacer las cosas. Se desarrolla por medio de logros, a través de observaciones y a través de estímulos verbales de la gente que nos rodea. Así es como se desarrolla la eficacia personal. Y para crear un comportamiento continuo y positivo, tengo que desarrollar un sentido de eficacia. Soy eficaz en lo que yo hago. Bueno, hasta aquí termino. Gracias. Dios les bendiga.